Hola de nuevo, chavales, vamos con otro vídeo. Vamos a ver una a una qué es lo que pasa con las antiguas subordinadas adverbiales de lugar, tiempo y modo, si queda alguna que se pueda considerar como construcción de lugar, de tiempo, de modo, o si se meten en otro grupo. Y entonces vamos en primer lugar con las construcciones de lugar. Pues nos encontramos, lo primero de todo, que no existen, ya no existen, porque todas pasan a ser subordinadas de relativo. ¿Y por qué todas pasan a ser subordinadas de relativo? Porque el nexo típico de las antiguas subordinadas adverbiales del lugar era ¿dónde? Y este nexo típico, como sabemos que es un adverbio relativo, pasa a ser el nexo de una subordinada de relativo con o sin antecedente. Recordad que es relativo cuando no lleva tilde, ¿vale? Si no sería interrogativo o exclamativo. Entonces, si yo tengo un antecedente, esa es la casa, antecedente expreso en la oración, donde nació Miguel Hernández. Ahí en Orihuela, la casa museo de Miguel Hernández. Pues tengo un grupo nominal sujeto con un núcleo, lo que no es sujeto predicado, grupo verbal predicado nominal, porque tengo el verbo ser más un atributo. Recordad que sabemos que es de relativo porque tiene un antecedente y yo puedo decir, en vez de donde nació Miguel Hernández, como me da una información sobre casa como si fuera un adjetivo, yo podría decir esa es la casa famosa o esa es la casa verde. ¿Vale? Pues voy a analizar, esa es la casa famosa. Predicado nominal, el verbo núcleo del predicado, la casa famosa. Grupo nominal atributo, esa lo es, con casa como núcleo, el artículo como actualizador, y aquí si yo tuviera famosa o verde pondría grupo adjetival, complemento del nombre. Recordad que las de relativo con antecedente siempre hacen de complemento del nombre de ese antecedente. Pero como no tengo famosa, no tengo un grupo adjetival. Lo que tengo es una oración, porque tengo un verbo, nació, subordinada, porque está trabajando de complemento del nombre, de relativo, porque tiene un adverbio relativo, con antecedente, porque aparece el antecedente, el sustantivo al que se refiere, al que complementa, puesto en la oración. Recordad que las de relativo, en todas, sea cual sea el relativo, siempre hay una doble función. El dónde va a ser nexo y en este caso además circunstancial del lugar de este verbo. En esta oración, Miguel Hernández nació allí. Nació, cojo el antecedente y lo pongo aquí. Miguel Hernández nació en la casa. Sujeto, Miguel Hernández. Con solo el núcleo. Lo que no es sujeto, predicado. Nació, núcleo del predicado, el verbo siempre. Si yo tuviera nació en la casa, ¿verdad? Que aquí pondría circunstancial de lugar. Bueno, pues este donde, que equivale a decir la casa, hace de nexo y de circunstancial de lugar. Entonces, las de donde ya no son adverbiales de lugar, ni construcciones de lugar, ni nada, sino oraciones de relativo. Si no tiene antecedente, también, y estas son las que son un poco más complicadas. Fuimos donde nos dijo el jefe, ¿vale? Antiguamente estas siempre se analizaban como adverbiales de lugar porque esto equivale a decir fuimos allí. Y si yo analizara fuimos allí, pondría grupo adverbial para el allí, grupo adverbial circunstancial de lugar. Y se ponía oración subordinada adverbial de lugar, circunstancial de lugar. Pero tengo un dónde, que sé que es un adverbio relativo. Y aunque no tenga el antecedente, se sobreentiende que aquí hay, fuimos al sitio, fuimos a la oficina, fuimos al departamento. Sé que tengo ahí de forma implícita un sustantivo que tiene significado de lugar, de sitio. Entonces, ya no se considera que es de relativo y no como adverbial ni como construcción de lugar, sino
grupo verbal, predicado verbal, sujeto omitido nosotros, el verbo núcleo del predicado, y aquí sigue siendo circunstancial de lugar, pero en vez de poner construcción de lugar o cualquier otra cosa, ponemos que es una oración porque tiene un verbo, dijo, subordinada porque trabaja de circunstancial de lugar, de relativo porque tiene el relativo donde, sin antecedente porque lo puedo recuperar pero no está escrito en la oración ese antecedente, y como esté al relativo solo, sin un artículo, libre. Y sigue haciendo de circunstancial de lugar. Recordad al señor Potato, cambia la forma de la nariz, la función es oler, sigue siendo la misma. Para analizarlas, pues este allí que yo tengo aquí, nos dijo el jefe allí. Bueno, estas se podría analizar, se podría discutir porque podríamos decir que esto equivale a un complemento directo, ¿vale? Pero se analiza, en vez de donde nos dijo el jefe, vamos a decir, para no liarla con una oración que es ambigua, donde vivía el jefe, ¿vale? Fuimos donde vivía el jefe, yo qué sé, para pegarle una paliza. El jefe vivía en un sitio. El jefe, sujeto, con jefe como núcleo y el artículo como actualizador. Lo que no es sujeto, predicado. En este caso, predicado verbal. El verbo núcleo del predicado. Y como este donde se supone que está representando a un sitio, fuimos a la casa, por ejemplo, imaginemos que este antecedente implícito fuera a la casa donde vivía el jefe o a la urbanización donde vivía el jefe. Pues este como relativo me hace de nexo y me hace de circunstancial de lugar para este verbo, ¿vale? Lo que hemos visto en los vídeos anteriores de las subordinadas de relativo con y sin antecedente, ¿vale? Recordad, un donde siempre va a ser en una de relativo, nexo y circunstancial de lugar dentro de su oración. Es decir, en definitiva, construcciones de lugar no existen. ¿Por qué? Porque todos los demás nexos que yo podía poner en vez de un donde son relativos, ¿vale? Yo qué sé. Pepe vive en la casa donde nacieron sus padres. Para cambiar yo este donde por algo, tendría que poner en donde nacieron sus padres, y sigo teniendo un relativo. En la casa en la que nacieron sus padres, en la cual nacieron sus padres, y sigo teniendo un relativo. Es decir, no puedo cambiar este donde relativo, adverbio relativo, por algo que no sea un relativo. Así que todas las antiguas adverbiales de lugar son todas de relativo, ¿vale? Las del donde y construcciones equivalentes. ¿Qué pasa con las construcciones de tiempo? Bueno, las construcciones de tiempo, tradicionalmente las adverbiales temporales, ¿qué indicaban? Pues indican circunstancias temporales de la acción principal, ¿vale? De la acción del verbo que no lleva esta construcción. Y pueden sustituirse por adverbios de tiempo. ¿Vale? Mañana, ayer, entonces. Todo ese bloque que me está expresando esa temporalidad lo puedo cambiar por un adverbio de tiempo, y por eso se analizaban, recordad el vídeo anterior, como subordinadas adverbiales propias, porque existen los adverbios de tiempo. Pues vamos a ver según los nexos y según si tienen el verbo en forma personal, es decir, conjugado, una primera, segunda o tercera persona del singular o plural, o el verbo de la oración temporal en una forma no personal. 2-1. Con verbo en forma personal. ¿Qué nexos típicos había aquí? Pues teníamos
mientras o mientras que. Si os fijáis, acordaos, esto pasa como con los circunstanciales de tiempo. No solo, los circunstanciales de tiempo no solo expresan un momento, sino también expresan una serie de valores, ¿vale? De valores que pueden ser anterioridad, es decir, que la acción se realice antes que la otra, posterioridad, simultaneidad, si la acción se realiza a la vez que la otra, reiteración, si es una acción que se expresa de forma repetida, o duración, por ejemplo, ¿vale? Que es parecida a la simultaneidad, se está haciendo mientras yo, durante todo el transcurso de la acción principal, se hace la acción temporal. Pero bueno, es más fácil clasificarlo de forma formal en vez de con esos valores lógicos, y por eso en las construcciones de tiempo se hablaba con verbo en forma personal, nexos típicos, mientras y mientras que, si os fijáis, expresa simultaneidad. Bueno, pues esto existe sigue existiendo como oración subordinada de tiempo, llamada ahora construcción, ¿vale? Porque si digo, por ejemplo, mientras te duchas, yo prepararé la cena. Mientras te duchas o mientras que te duchas, yo prepararé la cena. Pues yo prepararé la cena entonces, ¿vale? Sujeto de yo prepararé la cena entonces, yo, grupo nominal sujeto, con yo, nada más que como el núcleo. Lo que no es sujeto, predicado, en este caso un predicado verbal. El verbo prepararé, núcleo del predicado como siempre. La cena, la prepararé. Grupo nominal, complemento directo con cena como núcleo y el artículo como actualizador. Si tuviera el adverbio entonces, yo aquí pondría grupo adverbial, circunstancial de tiempo. Entonces, luego, después, yo prepararé la cena después, ¿vale? Podría poner ahí otro adverbio, va a cambiar el tiempo al que me refiero, pero podría poner un adverbio de tiempo. Pero resulta que, y aquí entra el borrador en escena, lo que tengo aquí en esta oración no es entonces, así que no tengo un grupo adverbial. Esto se borra esa tapa, anda, y resulta que tengo una oración, porque tengo un verbo, pero que ya no llamamos subordinada temporal, sino una leche, que estoy con el borrador puesto. Lo que tengo es una construcción temporal que sigue siendo circunstancial de tiempo, porque todo esto me marca el momento en el que se realiza esta acción de prepararé, con el mientras como nexo y un grupo verbal, predicado verbal, mientras tú te duchas, con un sujeto omitido tú, y por simplificar vamos a considerar que es un verbo en voz media o un verbo pronominal y el verbo como núcleo del predicado. Es decir, en este caso existe. Pero claro, ¿cuál es el nexo más típico de las antiguas temporales? Pues cuando, ¿verdad? Bueno, pues si el nexo es cuando, siempre es de relativo, con o sin antecedente. Con antecedente si lo hay, y sin antecedente, pues como las que hemos visto, las de relativo, ¿vale? Con o sin antecedente. Es decir, esto ya nos simplifica. Es decir, como construcción temporal nos quedan las que tienen un mientras o un mientras que. Hay otros nexos que voy a simplificar aquí porque va a ser muy raro que caiga esto en selectividad o en mis exámenes, una de estas, ¿vale? Pero las dejo más o menos explicadas. Hay otros nexos que son antes de que o después de que, ¿verdad? Y estas ya las hemos visto, pero no las hemos visto como subordinadas temporales, ni como construcciones temporales, ni nada por el estilo. Las hemos visto como circunstanciales de tiempo, desde el antes, ¿vale? Grupo adverbial, que son adverbios, antes y después, grupo adverbial circunstancial de tiempo. Y hemos visto que aquí había un grupo preposicional y una subordinada sustantiva de término, ¿vale? Subordinada sustantiva haciendo de término ese grupo preposicional.
Mi primo llegó a casa antes de que empezara el partido. Mi primo llegó a casa antes de eso. Es decir, cuando tenga un antes de qué o un después de qué, como las puedo convertir en subordinadas sustantivas, las vamos a analizar como hemos analizado. Subordinadas sustantivas haciendo de término de un complemento del adverbio. Mi primo llegó a casa antes de eso. Vamos a analizar esta oración simple, como las... no sé ya ni cuántas sustantivas hemos analizado. Sujeto, mi primo. Con primo como núcleo y el posesivo como actualizador. Lo que no es sujeto, llegó a casa antes de eso, grupo verbal, predicado verbal. El verbo núcleo del predicado. A casa, grupo preposicional, circunstancial de lugar. La preposición como enlace y un grupo nominal término con casa como núcleo. Y ahora, antes de eso, antes es un adverbio. Grupo adverbial, circunstancial de tiempo. Antes como núcleo. Sigo analizando antes de eso. Tengo una preposición, abro un grupo preposicional. Complementa un adverbio, complemento del adverbio. La preposición hace de enlace, y si yo tuviera antes de eso, yo pondría aquí grupo nominal, término, pero resulta que no tengo el pronombre eso, así que no tengo un grupo nominal. Este término tiene forma de oración subordinada sustantiva. El que sin tilde de las sustantivas solo trabaja de nexo. Y ahora, el partido empezara. El partido, grupo nominal sujeto, con partido como núcleo y el artículo como actualizador, y aquí lo que no es sujeto, predicado verbal, con solo el núcleo del predicado. Y lo mismo con la de después de que, ¿vale? Con ese tipo de nexos. Es decir, vamos a tener muy pocos casos en los que podamos seguir hablando de construcciones temporales, pues con el mientras, o con un apenas, o con un conforme, ¿vale? O a medida que. La policía detuvo a los ocupas a medida que salían. Es decir, sale uno, lo detiene. Sale el siguiente, lo detiene. Como yo aquí puedo decir entonces, y sobre todo no puedo decir a medida que eso, o a medida eso, ¿vale? Aquí no puedo meterla como sustantiva, pero sí puedo decir entonces, pues sujeto, la policía. Policía como núcleo y el artículo como actualizador. Lo que no es sujeto, predicado. Estoy analizando detuvo a los ocupas entonces, que la he convertido en oración simple. Grupo verbal, predicado verbal. El verbo núcleo del predicado. Los ocupas los detuvo. Si fuera a las ocupas diría, o a las, yo que sé, patinadoras, diría las detuvo, ¿vale? Los las, grupo preposicional, complemento directo, la preposición enlace y un grupo nominal término con ocupas como núcleo y el artículo como actualizador. Y a medida que salían, si yo tuviera el adverbio entonces, pondría grupo adverbial circunstancial de tiempo. Pero como no tengo este adverbio, no tengo entonces, pues no puedo poner que tenga forma de grupo adverbial. Lo que tengo aquí es una de las pocas construcciones temporales que sobreviven, ¿vale? Construcción temporal. En la gramática tradicional habríamos puesto subordinada adverbial temporal, pero ahora es construcción temporal, con a medida que como nexo, sujeto de salían es ellos, los ocupas, ¿verdad? Grupo verbal, predicado verbal, sujeto omitido ellos, con nada más que el núcleo del predicado. Es decir, en resumen, y este es el punto 2, ¿vale? Construcciones de tiempo. Bueno, vamos a hacer os hago el resumen al final, porque tengo dentro de... Hemos hecho 2.1 con el verbo en forma personal, un verbo conjugado. Pues, ¿qué pasa con las construcciones de tiempo? 2.2 con verbo en forma no personal. Es decir, con un infinitivo, un gerundio o un participio. Pues
aquí tenemos muy pocas posibilidades y tenemos construcciones en infinitivo. Al más infinitivo. Al volver a Madrid sentí nostalgia. Es el ejemplo que tenéis en los apuntes. Con o sin coma, ¿vale? Sentí nostalgia. Esta existe, ¿vale? Esta existe como temporal. Sentí nostalgia entonces. Sentí nostalgia ayer. Sentí nostalgia, puedo poner un adverbio de tiempo. Pues vamos a analizar sentí nostalgia ayer. Sujeto, lo pongo aquí abajo, omitido de sentí nostalgia, yo. Grupo verbal, predicado verbal, sujeto omitido, yo. El verbo, núcleo del predicado. Sentí nostalgia, la sentí. Grupo nominal, complemento directo con solo el núcleo. Y ahora, si yo tuviera ayer, pondría grupo adverbial, circunstancial de tiempo, pero como no tengo ayer, ni entonces, no tengo un adverbio, no tengo un grupo adverbial, tengo una construcción temporal que, como tiene una forma no personal, recordad que, como nos pasaba con las subordinadas sustantivas de infinitivo, aquí no hay un sujeto léxico, un sujeto sintáctico, sino un sujeto lógico, ¿vale? Que en este caso coincide, es al volver yo a Madrid, yo sentí nostalgia, ¿vale? Pues esto se analiza como el al como nexo, y aquí todo como predicado verbal, el verbo núcleo del predicado, y a Madrid grupo preposicional circunstancial de lugar. Y punto pelota. ¿Qué otra posibilidad hay con un infinitivo, una construcción con un infinitivo que tenga un valor temporal, además de al más infinitivo? Pues tengo antes de, o después de, o al poco de más infinitivo. ¿Pero qué pasa con estas? Subordinadas sustantivas. Se pueden analizar como subordinadas sustantivas de término, ¿vale? Fijaos, antes de conocerla no sabía quién era. Esta es bonita porque no solo tiene dos verbos, sino que tiene tres, ¿vale? Antes de conocerla no sabía quién era, ¿vale? Esto es, yo no sabía quién era, y aquí digo, entonces, ¿verdad? Pero, ¿verdad que puedo decir antes de eso? Así que, como tengo un infinitivo, voy a tener una subordinada sustantiva de infinitivo. Aunque todo esto va a seguir haciendo de circunstancial de tiempo, ¿vale? Entonces, y aquí tengo otra subordinada sustantiva de las interrogativas indirectas. No sabía eso. Pues vamos a analizar. Entonces, no sabía eso. Sujeto de no sabía eso entonces, yo. Grupo verbal, predicado verbal, sujeto omitido, yo. El verbo, núcleo del predicado, sabía. El no, modificador oracional. No sabía eso, no lo sabía. Es complemento directo, pero no es grupo nominal complemento directo, sino una oración subordinada sustantiva de las interrogativas indirectas. ¿Quién era? Pues ella era, yo qué sé, la actriz famosa, ¿no? Por ejemplo. Ella lo era. Como la actriz famosa responde al quién, pues aquí voy a tener un grupo verbal predicado nominal con un sujeto omitido, ella, y sé que es un ella por ese la, con el verbo como núcleo del predicado, y el quién, recordad, estos nexos en las subordinadas sustantivas hacen de dos cosas, hace de nexo y hace de atributo, ¿vale? De atributo de este sujeto omitido, ella. Entonces, igual es un poco liosa, pero esta la parte es la que me interesa, antes de conocerla. Y si yo tuviera entonces, pondría grupo adverbial circunstancial de tiempo.
Pero como puedo a la vez decir antes de eso, no pongo aquí construcción temporal, sino que lo que tengo es un adverbio antes de eso. Así que sí que pongo grupo adverbial con antes como núcleo y un grupo preposicional que complementa un adverbio, complemento del adverbio. La preposición de enlace, y ahora si tuviera eso pondría grupo nominal término. Pero como no tengo eso, el pronombre eso, no tengo un grupo nominal. Tengo una oración subordinada sustantiva de las de infinitivo que hace de término de este complemento del adverbio. Con un infinitivo, es decir, que no le busco sujeto. Todo predicado verbal, el verbo, que solo es el infinitivo, núcleo del predicado, y el la, complemento directo. Tenemos también construcciones, dentro de estas construcciones con valor temporal, con formas no personales, construcciones con gerundios, ¿vale? Construcciones con gerundios. Construcciones en gerundio, que expresan o bien anterioridad o bien simultaneidad. Fijaos, habiendo llegado tarde los alumnos, el profesor suspendió la clase. El profesor suspendió la clase una vez llegaron tarde todos los alumnos, pero aquí hay mucha discusión porque esta se puede interpretar también como una construcción causal, es decir, no la vemos. Andando por la calle vi a Pepe con una moza. Yo iba andando por la calle y vi a Pepe con una moza. Fijaos, si yo digo que vi a Pepe con una moza andando por la calle, el andando por la calle se refiere a Pepe, pero aquí es mientras yo andaba por la calle, ¿vale? Va a ser un circunstancial de tiempo, vi a Pepe con una moza. Aquí sí que hablaríamos de, porque fijaos, le cambio por un mientras, hemos visto que con un mientras sí que se mantiene la existencia de estas construcciones temporales. Y las construcciones en participios, los participios absolutos que vienen del latín, el terminado el partido que tenéis ahí en los apuntes en la página 30, el entrenador felicitó a sus jugadores, pues sí que se analizaría también como construcción temporal, ¿vale? Pero son casos que, como el principal nexo de las temporales es un cuándo, pues no nos tienen que preocupar. Así que, en resumen, ¿cuándo voy a tener construcciones temporales? En resumen, si el nexo es cuándo sin tilde con valor relativo, subordinada de relativo con o sin antecedente, ¿vale? Dependiendo de si tiene el antecedente expreso o no lo tiene, pero lo puede recuperar. Pepe llegó cuando la película había terminado. Pepe llegó en el momento en el que la película había terminado. Pues ahí tengo una subordinada de relativo sin antecedente libre, ¿vale? Si en el nexo puedo meter una subordinada de sustantivo, pues voy a tener una subordinada sustantiva, perdón, pues la voy a tener con función de término, con esos de antes de qué, después de qué, que hemos visto que hacían de término de un grupo preposicional complemento del adverbio, o antes de o después de más infinitivo, como en estos casos puedo decir todo el después del antes. Esta línea no va ahí. Puedo decir antes de que llegue tal, antes de eso, después de eso, antes de yo que sé, antes de interrogar al sospechoso voy a consultar su ficha policial. Antes de eso o después de eso voy a tener subordinadas sustantivas. Y quedan unas pocas, las que hemos visto con un al volver o
o algún mientras, ¿vale? Que, es decir, al más infinitivo o un mientras, la que hemos visto aquí hace un momento, al volver a Madrid, o bueno, el mientras que no lo he puesto, claro, ya decía yo. Así, a medida que, con el sentido de mientras, ahí sí que vamos a hablar de construcción temporal, pero va a ser muy raro que salga, ¿vale? Si os sale una con valor temporal, es decir, haciendo la oración subordinada función de circunstancial de tiempo, va a ser con un donde. Y recordad, la analizamos, perdón, un donde, con un cuando, y la analizamos como subordinada de relativo, ¿vale? Y ahora, ¿qué pasa con las grupo 3? Las antiguas subordinadas adverbiales de modo, que se deberían llamar construcciones modales. Pues tengo con el verbo en forma personal y con el verbo en forma no personal. Bueno, ¿qué pasa con estas construcciones que hacen función de circunstancial de modo? Que tienen además el verbo en forma personal. Fijaos en los ejemplos que tenéis al final de la página 30. Lo construyó como pudo. Realizamos los trabajos según pactamos. O lo he hecho tal y como me pediste. Se consideraban subordinadas adverbiales de modo porque, puedo decir, lo construyó así, realizamos los trabajos así, lo he hecho, en vez de tal y como me pediste, así. Pero, ¿qué nexos tengo aquí con estos verbos en forma personal, con pudo, con pactamos y pediste? Tengo un como, tengo un según y tengo un tal y como. Bueno, pues el según, ¿a qué equivale? A cómo. Y el tal y como, yo puedo quitar el tal y como. Es decir, todos estos nexos equivalen a cómo. Así que en este caso, estas construcciones van a ser circunstancial de modo, pero todas son oraciones subordinadas de relativo, sin antecedente y libres. ¿Vale? Que ya las hemos visto, las de relativo. Es decir, no existen ya las subordinadas adverbiales de modo con el verbo en forma, si el verbo está en forma personal, porque el nexo hacen, como equivalen al adverbio así, hacen de circunstancial de modo, ¿vale? Esta es su función sintáctica. Pero la forma que tienen es de subordinada de relativo sin antecedente libre, siempre, ¿vale? Las que sí existen como construcción modal, pero como casos muy raros, son con el verbo en forma no personal. Es decir, con un infinitivo, un gerundio o un participio, que son los ejemplos que hay. Bueno, había más nexos, ¿vale? Conforme. Lo he hecho conforme me pediste. Y este conforme me pediste también equivale a como. Y el como si, encontré a Pepe como si estuviera enfermo. Ahí habría mucha discusión sobre si es tiene valor modal o tiene valor relativo o tiene valor condicional. Entonces, esa oración es que no os la voy a poner yo, esa de como si estuviera enfermo, ni va a salir en selectividad, ¿vale? Así que, insisto, valor modal con un nexo equivalente a como, todas subordinadas de relativo sin antecedentes libres. Ahora, con el verbo en forma no personal, en la página 31 de los apuntes, pues tengo dos opciones, sin más infinitivo y construcciones en gerundio. Aquí sí que vamos a tener esos ejemplos que tenéis ahí. Pepe pasa los días sin hablar con nadie. Ahí yo no puedo decir sin eso, aunque tenga un infinitivo. No voy a tener una subordinada sustantiva, sino que tendría que analizarla como construcción modal de infinitivo, ¿vale? Y haría de circunstancial de modo. Salió de clase dando saltos de alegría. Salió de clase así. Vamos a analizar esa. Pepe salió de clase
dando saltos de alegría. A esta hora que estamos todavía no ha sonado ninguna explosión. Estoy en los Alcázares y bueno, supongo que llegaría, así que me figuro que las amenazas de estos correos absurdos, el terrorismo en esos correos, si os ha llegado alguno, no está en lo que dice de la granada, sino en el vocabulario, la sintaxis y la ortografía. Eso sí que es terrorismo y eso se debería estar penado por la ley. O sea, yo espero que cuando envíen al subnormal que se haya inventado estas movidas, que le metan 3 o 4 años más por atentado contra la gramática. Es una granada muy numerosa, me parece que decía uno. ¿Cómo que una granada muy numerosa? Subnormal, o sea, no sabes ni lo que estás diciendo. Ay, señor. Bueno, Pepe salió dando saltos de alegría, salió de clase. Pepe salió así, ¿verdad? Pues Pepe, grupo nominal, sujeto con solo el núcleo. Lo que no es sujeto, predicado. Grupo verbal, predicado verbal. El verbo, núcleo del predicado. De clase. Salió de clase, salió de allí. Grupo preposicional, circunstancial, de lugar. La preposición hace de enlace y un grupo nominal término con solo el núcleo. Y ahora si yo tuviera así, pondría grupo adverbial, circunstancial de modo, me dice cómo sale, pero en realidad, como no tengo el adverbio así, no puedo poner grupo adverbial, pero